Buenas noches para todos ustedes. Los que están atrás, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, les agradezco mucho. Caso dado que no se llegue a escuchar o no se entienda bien, como estamos en una reflexión compartida, no teman levantar la mano y decir, Padre, no se le entiende, repita lo que dijo o miramos cómo hablamos de modo que sea mucho más claro lo que vayamos a decir. Bueno, como dijo el Padre Umbi, esas son unas herramientas que el Señor nos regala a través de la catequesis del Papa Francisco, retomando la tradición nuestra ignaciana para vivir con mayor profundidad ese tiempo de Cuaresma, para crecer en esa identidad con Jesús, para vivir, diríamos, en el gozo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Vamos a iniciar invocando el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que realmente dirija este momento de reflexión entre nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Dicen los existencialistas que algo sobre lo cual el ser humano nunca podrá dejar de decidir es decidir. O sea, nosotros siempre estamos decidiendo. Y el discernimiento, pues es un don de Dios a la Iglesia que nos invita a decidir correctamente, con el principio de que tú y yo, si decidimos correctamente, pues seremos personas felices, realizadas, maduras, plenas. Y ese decidir correcto, pues desde nuestra experiencia cristiana, es un decidir conforme al querer de Dios. Si nosotros decidimos conforme a lo que Dios quiere, pues decidiremos correctamente y decidiendo correctamente seremos felices. Y lo más hermoso, haremos felices a quienes están con nosotros, siempre y cuando sea conforme al querer de Dios. De allí la importancia del discernimiento, de poder separar, clarificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y para esto necesitamos hacer un pequeño paréntesis, eso viene del puro evangelio, pero que bellamente es tematizado por San Ignacio de Loyola. Todos nosotros tenemos 3 cuerpos, todos nosotros. Tenemos un cuerpo biológico, que es el cuerpo que alimentamos, aseamos, que cuidamos, tomamos bebidas adecuadas, comemos alimentos saludables, descansamos X horas en la noche para estar siempre reposaditos y bien dormiditos. Tenemos nosotros hábitos para tener ese cuerpo saludable, de ejercicio físico, de gimnasia. Tenemos incluso en momentos de intervención médica procesos quirúrgicos para cuidar ese cuerpo, para tenerlo sano, fortalecido, siempre avante. El cuerpo físico, biológico. Pero ocurre que también tenemos un cuerpo psicológico, que es el cuerpo de nuestros comportamientos, decisiones, el cuerpo de nuestros valores y sentimientos, el cuerpo de nuestra personalidad, el cuerpo de nuestras emociones, el cuerpo de nuestra psique, de lo que nos anima en nuestra parte emocional y afectiva. Entre el cuerpo biológico y el cuerpo físico biológico y el cuerpo psicológico hay una gran integración. De hecho, cuando tú y yo estamos molestos a nivel emocional, pues nos da dolor de cabeza o nos da gastritis. O al revés, si tú y yo tenemos mucha hambre porque no hemos comido, al revés, pues también nos da ansiedad, nos da jaqueca, no nos permite a ti y a mí estar emocionalmente tranquilos y serenos. Hay una profunda integración.
Pero ocurre que además de estos dos cuerpos hay un tercer cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Es el cuerpo donde tú y yo tenemos estados interiores que son de índole espiritual. Y aquí es donde ya San Ignacio, con su profunda agudeza, nos ayuda a ver de que en todo ser humano, en ese cuerpo espiritual, hay dos estados interiores fundamentales: la consolación y la desolación. Y este cuerpo espiritual está integrado también al cuerpo psicológico y al cuerpo biológico. De los tres cuerpos, el biológico, psicológico y espiritual, están integrados. Nosotros, en ese crecimiento integral que estamos llamados a tener, pues estamos muy invitados a que cuidemos y alimentemos también el cuerpo espiritual, tanto como lo hacemos con el cuerpo psicológico o el cuerpo biológico. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? San Ignacio dice, ¿qué es lo que en últimas define nuestras decisiones? Que es el tema del discernimiento. ¿Qué es lo que decide o define lo que tú y yo vamos a hacer después de una deliberación para tomar una decisión? El cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es aquel que en el fondo está definiendo lo que tú y yo decidimos. Entonces, ¿qué es lo que San Ignacio nos invita a meditar? Y es el tema que vamos a hablar hoy, el tema de la desolación, que es uno de esos estados interiores espirituales que están continuamente incidiendo en nuestro decidir, y como la desolación, lo vamos a explicar ahorita, es algo que nos tiene alejados de Dios, pues terminamos decidiendo contrario al querer de Dios y terminamos muchas veces decidiendo mal, incorrectamente. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Para San Ignacio, ¿qué es lo que aparece primero en nuestros cuerpos a nivel de cómo tú y yo nos vemos interiormente? Lo primero que aparece siempre son pensamientos y sentimientos. Es lo que nos dice San Ignacio. Pensamientos y sentimientos que están aquí en nuestra parte psicológica. Y ocurre que esos pensamientos y sentimientos son los que están detrás de las motivaciones con las cuales tú y yo decidimos lo que decidimos. Pero ocurre que pensamientos y sentimientos que están en la parte psicológica provienen de los estados interiores espirituales, que son desolación o que son consolación. Entonces, sintetizando este primer punto que estoy haciendo reflexión con ustedes, la fuente de nuestra decisión es el cuerpo espiritual, en sus dos estados interiores, consolación o desolación. Y consolación y desolación producen en nuestra mente pensamientos y en nuestra afectividad sentimientos. Y pensamientos y sentimientos son los que están como motivación en las decisiones que tú y yo tomamos. Entonces la pregunta que nos hacemos es, cuando decidimos qué tenemos que hacer, pues ocurre que dice San Ignacio que debemos tú y yo no quedarnos con la primera impresión ni con la primera percepción, sino que tú y yo tenemos que ir hacia ese cuerpo espiritual para determinar este pensamiento y este sentimiento que está moviéndome a mí a esta o aquella decisión, ¿de qué viene? ¿Viene de consolación o viene de desolación? Y conforme a eso, poder tú y yo ver si es de Dios o no es de Dios. O sea, está como la primera parte. No sé si sobre esto está claro, hay claridad. Entonces vamos ahora a entrar un poquito más en materia. Ocurre que esos estados interiores, consolación y desolación, tienen detrás dos fuerzas espirituales que están allí gestionando esa consolación o esa desolación. El buen espíritu y el mal espíritu. Dos fuerzas espirituales. Entonces San Ignacio es lo que nos invita es a que tú y yo nos preguntemos si lo que estoy decidiendo es por consolación o desolación, y en caso que sea consolación, preguntarme si de verdad es una consolación
o es una consolación aparente animada por el mal espíritu. Porque en San Ignacio, si la consolación es verdadera, viene del buen espíritu, es decir, viene de Dios. Pero puede haber falsas consolaciones que no son del buen espíritu, sino del mal espíritu. Entonces, lo que San Ignacio nos invita a mirar esto. Entonces, ya con esta, digamos, como telón de fondo, esto es una síntesis muy rápida de cómo ve San Ignacio, tomando el Evangelio, el ser humano. Vamos a hablar un poco de las reglas de discernimiento y allá ahondar en el tema de la desolación, que es el tema que vamos a reflexionar en esta noche. Para San Ignacio, dice, hay dos tipos de personas según cómo vayan en su vida, o creciendo, primer tipo de persona, o decreciendo, segundo tipo de persona. Entonces dice San Ignacio, para aquella persona que en la vida va de bien en mejor subiendo, que va creciendo en amor, que va creciendo en paz, que va creciendo en armonía, que va creciendo en rectitud, que va creciendo en fidelidad, que va creciendo en madurez, que va creciendo en autenticidad. ¿Cómo operan estas fuerzas espirituales que están a la base de la consolación o desolación? Dice San Ignacio, el buen espíritu, que es el espíritu de Dios, cuando esta persona va de bien en mejor subiendo, está siempre animando, confortando, diciéndole a uno, siga adelante, así es la cosa, no se desanime, ánimo, vas por buen camino. Claro, porque vamos de bien en mejor subiendo y el buen espíritu está animando. En cambio, el mal espíritu obra de modo contrario. ¿Qué hará el mal espíritu? ¿O qué hace el mal espíritu? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Empieza a desanimar, empieza a generar dudas, empieza a colocar miedos, empieza a sembrar incertidumbres, empieza a generar cansancios, empieza a generar desesperanzas, empieza a invitar a la persona de que eche para atrás. Es propio del mal espíritu desanimar a aquel que va por el buen camino de bien en mejor subiendo. Y aquí viene una pequeña anécdota que me encanta, y aquí en las misas la he contado más de una vez. Esa anécdota que viene de la Edad Media, ve la sabiduría que ya había en la Edad Media acerca de este tipo de cosas. Dice este relato que una vez Dios estaba totalmente agotado de tanta queja que le llegaban contra el diablo, tanta guerra, tanta violencia, tanto mal, tanta infidelidad, tanto dolor, tanta muerte, tanta destrucción que había por causa del diablo, hambrunas y pestes. Llama a Dios al diablo a cuentas y le dice, te voy a quitar todos tus poderes porque todo el mundo se queja de ti y estás haciendo demasiado daño. Te voy a quitar todos los poderes para que la gente no se siga quejando más ante mí. Y el diablo se arrodilla y empieza a llorarle a Dios y a suplicarle que por favor no le quite sus poderes, porque ¿qué va a hacer él ahora desempleado sin nada que hacer? Y Dios, como es tan bueno, se arrepiente al ver a ese diablo allí arrodillado y lloroso y levantando las manos en súplica, se compadece. Pero lo bueno que Dios se compadece ante el diablo y le dice, bueno, señor diablo, le voy a dejar un poder, pero solo uno, no más, solo uno. Y el diablo se para y empieza a brincar todo feliz y a sobarse las manos y a decir, Señor, quiero el poder de desalentar. Y cuando Dios mira al diablo como extrañado, ¿por qué pides el poder de desalentar? Desalentar, desanimar, ¿por qué? Y va diciendo el diablo, Señor, porque con el desaliento, con el desánimo, acabo con el amor, acabo con la paciencia, acabo con el compromiso, acabo con la esperanza, acabo con los propósitos de no hacerse nunca la guerra unos a otros, acabo con la fidelidad, acabo con la confianza, acabo con todo lo bueno que el hombre puede hacer en esta vida. ¿Tiene razón el diablo o no? Ahí está, tiene toda la razón. Entonces, cuando tú y yo sintamos en estos caminos de hacer las cosas bien y con empeño y con esfuerzo y con constancia y con honestidad, sintamos desaliento, eso viene del mal espíritu que nos quiere sacar de ese ir de bien en mejor subiendo. Y dice San Ignacio, en la persona, en el segundo tipo de persona, que es la que va de mal en peor bajando, ahí sí las fuerzas espirituales actúan de modo diverso.
El que va de mal en peor bajando en su vida, cada vez más inicuo, cada vez más impaciente, cada vez más mezquino, cada vez más resentido, cada vez más amargado, cada vez más dudoso, cada vez más miedoso, cada vez más incierto, cada vez más pesimista, cada vez más malintencionado, cada vez más en la oscuridad del corazón en su vida. Pues dice allí que el mal espíritu lo anima, hágale adelante, así va bien, y va colocándole a la persona razones aparentes para seguir justificando su mal proceder. Le pone raciocinio, razones, argumentos para que el mal espíritu siga convenciendo a la persona en su mal proceder. Ay, sí, yo porque voy a perdonar a esa cuñada lengua de trapo con todas las que me ha hecho, todas las humillaciones que ha hecho conmigo. Vea cómo me expresó la última vez con mi hermano, vea lo que le hizo a mi hijo, vea que no me invitó a los 15 de la hija, yo que la voy a perdonar, y empieza uno a justificar y a echar razones para mantener ese resentimiento contra esa cuñada lengua de trapo. O sea, el mal espíritu sigue animando en esa decadencia de la persona. Y en cambio, el buen espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace el buen espíritu? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuestiona, interpela, genera en el corazón arrepentimiento, le pone como la agujita que le está punzando, que le está diciendo eso no está bien, tiene que cambiar eso, tiene que revisar eso no está bien. Y uno siente esa inquietud allí que le carcome el corazón, y así nadie se haya dado cuenta de eso malo que yo estoy haciendo, el buen espíritu me está allí remordiendo el corazón diciéndome, ojo, tienes que cambiar eso. Bueno, entonces en ese modo de proceder del buen espíritu, animándonos hacia lo bueno y cuestionándonos cuando estamos en lo malo, y al revés, el mal espíritu que nos anima a que sigamos en lo malo con razones aparentes, y el buen espíritu que siempre nos está y que nos anima y que nos desanima cuando estamos en el buen camino. Ahí vamos a ubicar el tema de la desolación. Porque ocurre que la desolación es ese estado interior en el cual tú y yo estamos, por el cual nos sentimos movidos. Dice aquí San Ignacio, y aquí yo ya me remito al texto de San Ignacio, nos remitimos a una vida en oscuridad del alma, de turbación del alma, un deseo o moción a cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, hallándose uno todo perezoso, tibio, triste y como separado de su Creador y Señor. Y esta consolación, que en últimas es sentirse uno lejos de Dios, lejos del amor, lejos de la esperanza, lejos de la fe, totalmente apegado uno a la sensualidad y a la sexualidad, uno apegado a sus vicios y a las cosas materiales. Cuando uno endiosa cosas o endiosa personas o endiosa uno ideologías, endiosa uno hábitos, modos de proceder, cuando uno endiosa su propia manera de pensar, ahí está uno en desolación. Porque está uno lejos de Dios, está uno lejos del Señor, lejos del amor del Señor. Y ocurre que ese estar lejos de Dios en desolación, ojo con lo que voy a decir, en el cuerpo espiritual, porque es el estado de desolación, el cuerpo espiritual, no coincide con los estados de euforia que tú y yo podamos tener en el cuerpo psicológico. Ojo, porque algunos podrán decir que la desolación es estar uno deprimido, así como la consolación es estar uno totalmente eufórico. No, nada de eso. Uno puede estar totalmente eufórico en la parte psicológica y estar uno desolado en la parte espiritual. O sea, que uno está contento y satisfecho en el mal que uno está viviendo, contento y satisfecho en el vicio en que uno está agarrado, contento y satisfecho en la iniquidad que uno sigue alimentando. O sea, uno está alejado de Dios y uno puede estar contento, puede estar contento. Claro, esa cuñadita de lengua de trapo, yo le hice esta venganza, le hice, decimos en colombiano, esta marranada, me le desquité, le hice esta maldad, me desahogué y estoy feliz porque me desquité de esa cuñada de lengua de trapo por aquello que me hizo hace un año. Estoy contento.
Pero ese contento, esa euforia que uno tiene en la parte psicológica, no es de ninguna manera consolación. Porque lo que está animando a la persona en ese momento, ¿qué es? ¿Qué lo está animando? El resentimiento, el rencor, la venganza, que es lejos de Dios. Bueno, entonces, aquí hay puntos importantes. ¿Qué tipo de sentimientos genera la desolación? El miedo. Es el primero de ellos. El miedo. El miedo. No en vano la palabra, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, continuamente están diciendo en boca de Dios o del profeta o de Jesús: no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Saben ustedes? Es una cosa interesante que algún biblista hizo. ¿Cuántas veces aparece en la Sagrada Escritura no tengas miedo? ¿Saben cuántas veces aparece? ¿Cuántas veces? 365 veces. 300, que son los días que tiene el año. Pareciera que Dios todo el día nos dijera a nosotros: no tengas miedo. No tengas miedo. Y si uno mira bien, como que el miedo a veces se posesiona de nosotros y no se va fácilmente. Y otro sentimiento que aparece cuando uno está en desolación es la duda, es la incertidumbre, la duda, la incertidumbre. Entonces, ¿cómo saber si uno está en desolación o en consolación? Muy fácil. Miremos nuestros pensamientos, miremos nuestros sentimientos. ¿Qué sentimientos predominan en ti y en mí? ¿Qué pensamientos predominan en ti y en mí? Dicen los psicólogos, el padre Pablo Lamarté es un gran psicólogo, podríamos preguntarle a ver qué piensa de esto. Dicen algunos psicólogos que una persona se define por sus sentimientos. Y cuando tú y yo miramos nuestro sentir interior, pues yo veo qué tipo de sentimientos afloran en mí más permanentemente. Recordemos que los sentimientos no son intencionales. Un sentimiento siempre es una reacción espontánea. No es que yo decida estar triste, o yo decida estar furioso, o yo decida estar contento. No, son reacciones espontáneas a estímulos o situaciones o hechos a nivel externo o a estados interiores de la mente o del cuerpo o del corazón. Pero es una reacción espontánea. Pero si tú y yo nos observamos, y es lo que hace San Ignacio, que nos miremos de verdad y tomemos conciencia qué tipo de sentimientos surgen más en ti y en mí, nos damos cuenta si estamos más en consolación o en desolación. No he explicado la consolación porque es el tema que van a explicar el próximo miércoles, pero sí puedo decirles que la consolación es todo lo contrario de la desolación. Si la desolación es oscuridad del alma, es tibieza, apego a cosas bajas y terrenas, el hacer dioses las cosas y las personas, el acostumbrarme a mis vicios y a quedarme allí en mi propia poquedad y mezquindad, la consolación es todo lo contrario, es unión con Dios, es vivir en su amor, es crecer en fe, es tener esperanza, es inflamarme en ese gozo de Dios permanente. Pues ocurre que cuando tú y yo miramos los sentimientos y miramos nuestros pensamientos, pues nos preguntamos, esos pensamientos y sentimientos que salen, ¿qué característica tienen? ¿Son para construir? ¿Son para unir? ¿Son para apoyar? ¿Son para fortalecer? ¿Son para animar? ¿Son para dar vida? ¿Son para crear puentes? ¿Son para alimentar la esperanza? ¿Son para fortalecer el amor? O sea, yo siento que es para construir, estamos en consolación. Pero si esos pensamientos y sentimientos es todo lo contrario, siembran incertidumbre, siembran miedo, siembran inseguridad, generan división, llevan es como a destruir, como a apartarse, como a anquilosarse, como a ensimismarse, como incluso a resentirse, como a alimentar la negatividad, como a alimentar lo que es negativo, estamos en desolación. ¿Por qué es importante hacer esto? Dice San Ignacio. Porque cuando tú y yo decidimos, motivados por pensamientos y sentimientos que vienen de desolación, nos equivocamos.
nos equivocamos. Y no solamente nos equivocamos, sino que tú y yo hacemos nuestra vida una vida realmente infeliz y hacemos la vida de quienes están con nosotros infelices. Por eso dice San Ignacio, tenemos que examinarnos, tenemos que mirar hacia adentro realmente qué es lo que está motivando pensamientos y sentimientos, es decir, qué estado interior es, y si es desolación, no tomar decisiones, porque seguramente nos vamos a equivocar. Y si ya hemos tomado una decisión, no cambiar esa decisión. O sea, pensemos eso un poco. Volvemos al ejemplo del diablo feliz desalentando a aquellos que van de bien y mejor subiendo con decisiones tomadas en torno a una familia, un matrimonio, educación de un hijo, un proyecto empresarial, bueno, tantas cosas que dirigen nuestra vida. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando tú y yo, al examinarnos, no quedarnos solo con la primera impresión, la primera percepción? ¿Qué hay que hacer si yo descubro que estoy en desolación? Si descubro que lo que me mueve a mí es, en lo más hondo, en ese estado espiritual, me mueve a mí es la falta de fe, la falta de amor y la falta de esperanza. Dice San Ignacio, hay que luchar contra esa desolación. Hay que luchar contra esa desolación para que Dios nos dé la gracia de movernos a consolación. San Ignacio propone 3 cosas. Dice, orar, hacer penitencia y lo último que él dice, examinarse. Orar. Es cierto, cuando tú y yo estamos tibios, perezosos, estamos con oscuridad del alma, estamos alejados de Dios, sin amor en el corazón y sin esperanza, la tentación primera que aparece es alejarnos más de Dios. Dejamos la Eucaristía, dejamos la confesión, dejamos el rosario, dejamos la bendición de la mesa, dejamos la meditación de la palabra divina, dejamos el encuentro afectivo con el Señor, cara a cara con Él en el sagrario. Entonces, ¿qué dice San Ignacio? Primero hay que orar, hay que fortalecer la oración. Si yo me siento en oscuridad del alma, me siento tibio y perezoso, apegado a vicios, movido por miedos y a incertezas e inseguridades, fortalezcamos la oración, encontrándonos con este Dios de vida, con este Dios de amor, que siempre viene a su encuentro para abrazarnos en Él, para sostenernos, fortalecernos, alentarnos en el caminar de nuestra vida. Entonces, incentivar la oración. Así como bien sabemos, un dicho que tenemos mucho en Colombia, no sé acá, en Colombia decimos, enfermo que come, ustedes saben, no muere. En Colombia decimos, enfermo que come se alienta, decimos nosotros. Pues sí, cuando uno está enfermo, uno no quiere comer. Quiere uno no comer nada y le dicen a uno, si usted no come se va a enfermar más, pues tiene que comer. Y le toca a uno comer. Y uno se mejora cuando uno come. Por eso es que cuando uno ya está comiendo, uno ya está alentado. Por eso yo siempre bien alentado, porque eso sí, ganas de comer siempre tengo. Entonces, así igual pasa en la parte de la desolación. La desolación es un estar lejos de Dios y la tentación es quedarse uno lejos de Dios. Y lo que nos dice San Ignacio es fortalecer mi unión con el Señor. Segundo punto es lo que es el examinarse. Y en eso el Papa Francisco, la catequesis que nos da es espectacular. A través del examen del consciente. El examen del consciente, que nos invita a San Ignacio a hacerlo al final del día, ojalá también al mediodía, donde yo me examino para ver cómo ha sido ese día que yo he vivido. ¿Pero para qué? Para darme cuenta de cuáles son mis motivaciones más profundas. Cuando esta situación se me presentó, yo cómo reaccioné, cómo me sentí. Cuando esta situación se presentó, yo qué pensé, qué pensamiento se me vino a la cabeza. Y poder yo mirar qué es lo que motiva ese sentimiento y ese pensamiento. Y si descubro que es una desolación, ante eso firmemente no decidir lo que ese pensamiento y sentimiento me invita a mí a decidir. Así yo me convierto en señor de mí mismo y no me convierto yo en un esclavo de mi desolación. Porque la desolación
que viene ciertamente del mal espíritu, no descansará hasta que me vea a mí totalmente destruido, acabado totalmente. Y también dice San Ignacio, y si yo voy descubriendo eso, cuando yo lo hago consciente de que es la desolación lo que está detrás de esos pensamientos y sentimientos, el mismo Señor con su Espíritu Divino, como una escobita, va ayudándome a limpiarme de esa desolación que está allí presente en mi vida. Examinarme, ver qué es lo que está detrás de ese pensamiento, de ese sentimiento, y si es desolación, no decidir. Y si quiero cambiar una decisión previa, no cambiar esa decisión previa. Mantenerme firme en aquello bueno que ya estoy yo realizando. Dice San Ignacio, es examinar. Cuando tú y yo lo hacemos con constancia, vamos tomando conciencia de quién somos tú y yo, y vamos dándonos cuenta de cómo opera ese estado interior que se llama la desolación. Y tercero, dice San Ignacio, la penitencia. Claro, la penitencia es ese esfuerzo continuo que tú y yo hacemos de no dejarnos llevar por el gusto propio, sino por aquello que debemos hacer o no debemos hacer, así a veces nos cueste. Permítame un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tú estás peleado con un amigo entrañable, de años. Pasó algo X, Y o Z que te llevó a una pelea con ese amigo. Estás en distanciamiento, estás en resentimiento, estás en tristeza. De una situación ciertamente, ¿no?, que es de desolación, porque no hay amor, no hay esperanza, no hay perdón, ciertamente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir San Ignacio? Primero, orar. ¿Orar quién? Orar por tu amigo. Encomendar a ese amigo. Colocarlo en las manos de Dios. Y también tú colocarte en manos del Señor para que Él haga posible en ti la capacidad de restablecer ese puente roto. Es el Señor quien hace esa obra en ti. Aquí recuerdo yo una anécdota del Papa Francisco hermosísima, después de visitar a las víctimas en Myanmar, víctimas de un genocidio por parte de los budistas que controlan ese país, a una minoría que es musulmana. El Papa, entrevistándose con una señora a quien le habían matado a su esposo, le habían matado a sus hijos, había ella sobrevivido ella sola. Le pregunta el Papa a ella, le pregunta si ya había perdonado. Y ella dice: Padre, aún no, pero le pido a Dios que sea Él quien perdone en mí. Y dice el Padre inmediatamente: el Papa es la mejor clase de teología que yo he recibido en mi vida. Que sea Dios quien perdone en mí. Entonces tú en la oración lo que haces es orar por esa persona, orar tú en relación con esa persona, y que el Señor haga posible ese encuentro, ese reencuentro. Orar. Lo segundo, lo que es el examinar. Claro, tienes que examinar qué fue lo que pasó. Examinar por qué se llegó a esa situación de distanciamiento. ¿Qué operó en ti? ¿Qué ocurrió en ti? ¿Qué te movió en ti? O sea, ¿qué es lo que hay adentro en tu corazón que hace que la reacción sea de distanciamiento y ruptura? Es lo que uno examina y uno mira, eso es de Dios, eso no es de Dios. Y uno va a descubrir si es de Dios, qué es lo que uno tiene que ir realmente siguiendo en el querer del Señor. Y por último, penitencia, claro. Y la penitencia podrá ser ese acercarte a ese amigo, y así te cueste, porque la penitencia es ir contra el propio gusto, decirle a esa persona: oiga, te pido perdón, o yo te perdono de corazón por esto que ha pasado. Un ejemplo muy sencillo que puede iluminar estas situaciones. Entonces, ya para terminar, redondeamos. El Señor nos invita, a través del discernimiento ignaciano, a que podamos mirar, cuando tú y yo decidimos, qué sentimientos y pensamientos están a la base, y si estos son de desolación, no decidir o no cambiar de decisión. Y si estamos en desolación, que hace parte del cuerpo espiritual que hemos dicho nosotros, luchamos contra esa desolación a través de la oración, a través de la penitencia, a través del examen. Como telón de fondo en todo esto hay una profunda confianza en Dios, porque tú y yo creemos en un Dios que nos ama, que nos quiere felices y que nos está ayudando siempre a decidir de un modo correcto. ¿Qué pasa? Y es el tema de la próxima charla.
cuando tenemos una aparente consolación. Porque según esto, si estamos consolados, si estamos en consolación, si el pensamiento y sentimiento que yo tengo lleva a construir, lleva a unir, lleva a alegrar, lleva a fortalecer la esperanza, lleva a hacer crecer en armonía, me permite madurar más, me lleva a una mayor concordia, me permite realmente ser luz en mi vida, ¿no? Pensamiento y sentimiento en esa lógica, yo digo, eso viene de la consolación y viene de Dios. Y yo decidiendo en consolación siempre acertaré, porque seré conforme al querer de Dios. De San Ignacio, ojo, puede haber falsas consolaciones, es decir, consolaciones aparentes que vienen del mal espíritu, que es el tema que tenemos que mirar ya la próxima sesión, que son esas fuerzas espirituales que siempre están detrás, causándonos consolación, buen espíritu siempre, o desolación, mal espíritu, y a veces el mal espíritu engañosamente nos puede colocar falsas consolaciones. Vamos a terminar acá y vamos a pedirle a Dios, como decía el Padre Umbi tan bellamente al final de la misa, que estas herramientas que nos regala San Ignacio nos ayude a ti y a mí a conocernos mejor, y conociéndonos mejor dejemos obrar más a Dios en nuestra vida, para que tú y yo, decidiendo conforme a su querer, seamos de verdad felices, haciendo felices a los demás. Que así sea, Señor. Terminemos encomendándonos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buena noche para todos ustedes. Y gracias por su paciencia. Bueno, muy bien.